Bueno, muy buenos días a todos, familia Dios para todos en esta hermosa mañana. ¿Cómo se encuentran? Esperemos que se vayan conectando más hermanos. Y bueno, hoy nos tocó nuevamente desde las casas, pero es una bendición poder estar acá, reunidos una vez más como hermanos, reunidos una vez más desde nuestros hogares. Hoy es un día maravilloso, un día hermoso, a pesar de todo lo que está pasando en nuestra nación, en nuestra ciudad. Igual podemos agradecer a Dios porque es un privilegio estar nuevamente reunidos aquí. Y bueno, es una mañana para que empecemos orando y dando gracias al Señor. Digamos al Señor, gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de tantas dificultades, Señor, tú has sido fiel. Y no podemos dejar de agradecer esa fidelidad, Señor. Agradecemos, Señor, que es un tiempo en el que van a haber cambios, Señor. Es un tiempo, Señor, donde Colombia se está levantando. De Colombia, Señor, se está levantando para, Señor, generar cambios, Señor. Hay personas que están cansadas, Señor, del gobierno. Están cansados de la corrupción, Señor, pero aquí hay un pueblo, Señor, que está orando a favor, Señor, de nuestra nación Colombia. Hay un pueblo, Señor, que está orando a favor de los colombianos, Señor. Señor, mira tantos desaparecidos que hay, tantos heridos, Señor, tantos muertos que se han dado, Señor, por estas movilizaciones, por este paro, Señor. Pero te pedimos que tengas misericordia, Señor. Pedimos que tengas misericordia, Señor, de Colombia. Señor, y pedimos que seas tú llegando, Señor, a los corazones de cada colombiano, Señor, y que reconozcan que solamente tú eres ese camino, Señor, que solamente tú eres esa verdad, Señor, que solamente tú eres en quien podemos encontrar refugio, Señor. Dilo conmigo en esta mañana. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y una vez más, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito. Grande es tu fidelidad. Señor, en esta mañana venimos, Señor, a clamarte. Venimos a orarte, Señor. Venimos a orar por la vida de Lady Córdoba, Señor. Pedimos que seas tú fortaleciéndola en la fe, Señor. Pedimos también por la niña Elizabeth Zuleta, Señor, que está delicada de salud, Padre Santo. Pedimos que seas tú reconfortando su vida, Señor, que seas tú sanando, Señor, si es tu voluntad. Que seas tú, Señor, cumpliendo la obra en ella, Señor. Mira su estado de salud. Oramos unidos como un pueblo por ella, Padre Santo. Señor, mira a esta niña, Señor, pedimos por su salud. También pedimos por los pastores Luis Quintana
pastora Beatriz, Señor. Pedimos que seas tú reconfortando sus vidas, Señor. Señor, tú conoces su situación, Señor, pero sabemos que tú eres ese refugio en las dificultades, Señor. Sabemos que tú eres esa roca, Señor, donde encontramos seguridad. Y pedimos, Señor, por la vida de estos pastores Luis Quintana y Beatriz, que seas tú, Señor, reconfortándolos. También pedimos por Liviana Sánchez, Yamí y Henry, Señor. Pedimos que seas tú dándoles fortaleza, Señor. Señor, tú conoces su situación, Señor, pero pedimos que seas tú fortaleciéndolos. Señor, que ellos sepan y entiendan que solamente en ti hay fortaleza, que solamente tú eres ese refugio, Señor, que solamente tú eres en quien podemos encontrar consuelo, Padre Santo, que solamente en ti podemos encontrar esa fortaleza. Señor, y también pedimos por la vida del Señor Juan Guillermo Bermúdez, Señor. Mira su estado de salud, Padre Santo. Tú eres ese médico de médicos, Señor, y oramos como un pueblo unido, Señor, por todas estas personas, Señor.
cuídame, muévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Y bueno, en esta hermosa mañana damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza. Damos gracias porque es un hermoso momento en el que pudimos estar en la presencia del Señor. Y lo invito para que desde sus casas no se desconecten y sigan ahí conectados. Viene ahora la enseñanza que titula Conociendo al Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Así que los dejo en compañía del predicador. Dios los continúe bendiciendo y ya saben, sigan ahí conectados. Bueno, buenos días, muchas bendiciones, qué bueno volver a estar aquí, así sea desde la virtualidad. Bienvenidas, bienvenidos a los que se conectan de diferentes lugares y aún los que ven esta transmisión en diferido. Dios les bendiga. Vamos a empezar orando, dando gracias a Dios. Estamos en momentos difíciles, momentos de dificultad. Y realmente el mundo necesita a Cristo. Y nosotros somos esos mensajeros que estamos llamados a interceder por nuestro país, por el mundo, por aquellos que necesitan. Yo quiero dar gracias a Dios, pero también hacer una oración, como lo hemos venido haciendo toda esta semana. Orar por nuestra Colombia, que Dios siga obrando a favor de nuestra Colombia, del mundo. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana, Señor. Seguimos adorándote, exaltándote, Señor. Qué bueno y qué maravilloso es saber, oh Dios, que tú tienes el control de todo. A pesar de los momentos, de las circunstancias, Señor, a pesar de que a veces nuestros corazones se sienten abatidos, tal vez sin esperanza, Señor. Cuando miramos hacia ti, Señor, sabemos que hay esperanza, que ahí estás tú, Señor, con los brazos abiertos, esperando que vengamos a ti, que te pidamos en fe, clamando, gimiendo, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a Colombia de una manera especial, Señor. Bendice a los gobernantes, bendice, Señor, a cada persona, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano, Dios. Yo sé que tú conoces cada sentir que hay en cada corazón, Señor, pero yo te ruego que tus ojos de misericordia sean sobre este país en especial, Señor. Bendice también a todas las naciones, en especial a la nación de Israel también. Todo el mundo en estos momentos está pasando por dificultades a través de la pandemia, Señor. Pero yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que escuche nuestras oraciones y nuestros ruegos, Señor, y que sane nuestra tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Este mes de mayo hemos venido hablando sobre conociendo al Espíritu Santo. Hace 8 días nuestro hermano pastor nos hablaba de que el Espíritu Santo es una persona, y sabemos que el Espíritu Santo no es una fuerza poderosa como muchos piensan. No, el Espíritu Santo es una persona. Pero hoy también vamos a conocer un poco más sobre el Espíritu Santo, además porque ya se aproxima la fiesta del Espíritu Santo, el Pentecostés, el próximo 23. Tenemos fe que vamos a poder estar presencialmente en nuestra congregación, en la iglesia, que vamos a poder celebrar esa maravillosa fiesta. Yo lo creo, no sé si tú lo crees. Mientras tanto vamos aprendiendo un poco más sobre el Espíritu Santo, y hoy nos corresponde el Espíritu. Él es nuestro ayudador.
Y si hay algo que aprendemos de este capítulo de la carta a los Romanos, Romanos capítulo 8, es que es absolutamente imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. La vida cristiana de principio a fin depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. De hecho, uno de los grandes capítulos sobre el Espíritu Santo que encontramos en la Biblia es precisamente Romanos 8. Encontramos 18 veces en que se menciona al Espíritu Santo. Y del versículo del 1 al 25 vemos varias cosas que Pablo nos enseña acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, en el versículo 2, Él nos enseña nos dice que Él nos ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. En el versículo 4, dice que Él nos impulsa y capacita para cumplir los requisitos de la ley. Luego en el versículo 6 dice que Él produce en nosotros vida y paz. El Espíritu Santo estará activamente involucrado en nuestra resurrección también. En el versículo 11 dice que Él nos guía al campo de batalla para luchar contra el pecado y darle muerte. En el versículo 15 dice que Él nos mueve a clamar Abba, Padre, en momentos de necesidad. En el versículo 16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en el versículo 23 el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo es la garantía divina de la herencia completa que disfrutaremos cuando nuestra redención sea consumada. Como si fuera poco, ahora Pablo en el versículo 26 y 27, que es el versículo que vamos a estar compartiendo hoy, sobre el cual el tema que nos trae hoy la ayuda del Espíritu Santo, lo vamos a estar viendo en estos dos versículos, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. De manera, mis hermanos, que no se puede vivir la vida cristiana sin depender del Espíritu Santo. Aunque lamentablemente muchos cristianos damos la impresión de que sí se puede vivir. Y fácilmente olvidamos el hecho de que estamos en una guerra, que estamos en un mundo dañado por el pecado. Así como lo enseñaba yo el miércoles, hace 2 miércoles, hace 15 días, que nos olvidamos que nosotros vivimos y que nosotros mismos no tenemos fuerzas necesarias para luchar en contra del enemigo. No tenemos las fuerzas para lidiar con todas las frustraciones que hay que vivir en este mundo caído de caos. Hermanos, hay demasiadas cosas a nuestro alrededor que nos distraen y que nos alejan de las Escrituras y de la oración, porque estas cosas son las que proveen la dosis de realidad que necesitamos para mantener nuestros pensamientos enfocados en esta batalla. Y yo creo que aún más en estos días de pandemia, en estos días de encierro, de dificultad por lo que estamos viviendo, tal vez podemos caer nosotros en el error y tal vez muchos estamos más atentos a las noticias y aún muchos caen en la adicción de las redes sociales, del entretenimiento, porque es como el refugio que encuentran en estos momentos de dificultad. La gente está asustada, está viendo los medios, las redes sociales, las noticias, qué estará pasando, porque eso es lo que hace el caos, nos hace desviar cuando lo que debemos hacer es buscar de la presencia de Dios, de las Escrituras y estar en oración. Pero hay una razón obvia por la cual el Espíritu Santo nos ayuda, y es que somos débiles. Y yo sé que por eso, y eso parece demasiado obvio, pero también sé, y lo digo por experiencia propia, mis hermanos, que es fácil a veces olvidársenos que somos débiles, que somos frágiles. Hermanos, somos débiles, somos demasiado débiles, pero gracias al Señor, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio
y nos ayuda en esa debilidad. Y ese es el primer punto que yo quiero tocar en esta mañana, ahí en el versículo 26. Y dice el versículo 26 de Romanos 8, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa palabra que se traduce allí como ayudar en nuestro contexto nos da la idea de alguien que nos ayuda a llevar una carga. Es una persona que está junto a nosotros. Y esta palabra ayudar en ese mismo contexto solamente aparece una vez más en el Nuevo Testamento, y es allá en Lucas 40, cuando Marta le pide a Jesús que le ordene a María que le ayude en sus quehaceres. Por favor, Señor, que me ayude. El Espíritu Santo, que habita permanentemente en nosotros y que nos concede y que nos conoce a nosotros a la perfección, nos ayuda a llevar esas cargas. De manera, hermanos, que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado. No estamos solos en el caos, en la confusión que causa este mundo como en el cual estamos viviendo. Y precisamente en ese contexto fue donde Jesús prometió a sus discípulos en el discurso del aposento alto, que también lo veíamos unos domingos atrás, cuando yo les hablaba de la promesa del Espíritu Santo que Jesús dejó en Juan 14. Los apóstoles se sentían muy tristes ante el anuncio de la próxima partida del Señor, y decíamos que, o dice más bien el texto, que ellos no entendían muchas cosas de los que Jesús le dijo esa noche, pero lo que ellos sí entendieron era que Jesús estaba a punto de partir y que a donde Él iba, ellos no podrían ir en ese momento. Y fue en ese contexto de duda, de caos, en que Cristo les promete la llegada del Espíritu Santo. Y en Juan 14, 16, Él le dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Y esa palabra consolador ahí quiere decir paracleto. Eso traduce paracleto. Es un llamado a colocarse al lado tuyo para ayudarte, para fortalecerte, para consolarte, para defenderte. Dice: yo le daré otro consolador, otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre. Escuche bien, para siempre. Dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice: no os dejará huérfanos, vendré a vosotros, les dijo Jesús. Dice: hermanos, nosotros no somos huérfanos de Dios, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, mora en nosotros. Y aún más adelante Jesús es todavía mucho más específico en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nosotros. En Juan 16, 14 Él dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y es precisamente de eso es que se trata la santificación progresiva. El Espíritu nos revela a Cristo en su palabra, para que viendo su gloria en la Biblia, nosotros seamos también transformados de gloria en gloria. El Espíritu nos está moldeando, hermanos, para ser semejantes a la persona y al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo está contemplando aquí en el versículo 26 de Romanos es el cumplimiento de esa promesa. Ahora, es importante resaltar también que lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 26 no es que el Espíritu vino a hacer todo por nosotros, para que nosotros no tengamos que hacer nada. No, hermanos, eso no es lo que está diciendo el versículo. De hecho, Juan nos dice en su primera carta que es que todo aquel que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, si usted y yo somos cristianos, nosotros debemos andar como Cristo anduvo. De manera que el Espíritu no es
esas personas que pierden la paciencia con facilidad cuando ven nuestra torpeza o nuestra desobediencia y que nosotros no hacemos lo que debemos hacer, no hacemos las cosas que pudiéramos hacer. El Espíritu no nos dice, no, quítese que usted no es capaz, usted es incapaz, déjame que yo lo hago. No, el Espíritu de Dios no es así. Lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra santificación progresiva es ayudarnos a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y en el versículo 16, la ayuda del versículo 26 que estamos estudiando, la ayuda del Espíritu significa que no estamos solos en nuestra lucha con el pecado. No estamos solos porque a diario tenemos una lucha constante con nuestro pecado. No estamos solos en el cumplimiento de nuestro deber de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pedro al final de su segunda carta. No estamos solos. Ahora bien, hay otra cosa importante. Aunque la ayuda del Espíritu Santo en la vida del creyente es muy amplia, porque el Espíritu nos ayuda en muchas cosas, en prácticamente todo como cristianos, Pablo aquí en este versículo se está refiriendo a algo muy específico en cuanto a la ayuda del Espíritu Santo. Si vemos el contexto, Pablo aquí dice, y ese es nuestro segundo punto, ese es el segundo punto que yo quiero tratar en esta mañana. El primer punto es el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad en medio de este mundo, de este caos. Y el segundo punto lo vemos ahí en la parte B del versículo 26. El Espíritu nos ayuda cuando no sabemos orar. Cuando no sabemos orar. Eso no quiere decir que los creyentes nunca sabemos lo que debemos pedir en oración. No, porque como creyentes nosotros sí sabemos que tenemos que orar. De hecho, la misma Biblia nos lo dice. ¿Y en qué sentido debemos orar? Nosotros debemos orar por la gloria y la santidad de Dios, porque nos ayude a hacer su voluntad. Debemos orar porque Dios bendiga a su iglesia, porque Dios bendiga a los perdidos, por nuestras necesidades personales. Debemos orar por los que predican la palabra, debemos orar por los gobernantes, los que están en eminencia. En fin, me puedo quedar toda la mañana nombrando lo que la Biblia dice, por lo que debemos orar. Y podríamos decir muchas, una lista muy larga de lo que como cristianos debemos orar. Pero cuando vemos el texto de Romanos 26, en su contexto, nos damos cuenta de que Pablo está hablando aquí es de esos momentos cuando nos encontramos viviendo en este cuerpo de muerte y en un mundo dañado de pecado, lleno de corrupción. Es ahí cuando nosotros nos sentimos confusos, perplejos, débiles y no sabemos qué pedir. De hecho, hay momentos en que estamos tan ofuscados en medio del dolor, en medio de la aflicción, que a veces pedimos lo que no debemos de pedir. Y es eso, puede ser que nosotros oremos para que seamos librados de cosas que tal vez son para nuestro bien. O por otro lado podemos orar para cosas que son nocivas para nuestra vida y simplemente porque no podemos ver el futuro y no sabemos qué es lo que va a suceder. Ahora, no podemos orar bien porque en cualquier situación, sea la que sea que fuere, no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Nosotros mismos no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Muchas veces nosotros los creyentes estamos como ese niño que quiere algo y que ese algo le va a hacer daño y lo va a lastimar, pero no lo sabemos discernir. Y puede ser que Dios, como Padre protector y amoroso, Él se rehúsa a darle a ese niño lo que quiere, simple o sencillamente porque sabe que nos va a hacer daño. O tiene que, al contrario, mandar a ese niño
a que haga algo que ese niño no quiere. ¿Por qué? Porque Dios sabe sencillamente qué es lo mejor para nosotros y nosotros no. Nosotros no sabemos cuál es la verdadera necesidad y nosotros no podemos en nuestras mentes limitadas comprender el plan glorioso de Dios. Es por eso que el Espíritu nos ayuda en la oración, es por eso que Él nos ayuda en esos momentos en que estamos necesitados, así que no podemos desestimar la importancia de la ayuda del Espíritu porque Él nos ayuda en medio de esos gemidos, de esos dolores, en medio de esa devastación, ese deterioro y en medio de la desmoralización de nuestra sociedad. Nosotros los creyentes tenemos una maravillosa ayuda y es el Espíritu Santo que nos ayuda. Y un ejemplo de que no sabemos pedir encontramos un ejemplo en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Cuando Elías hizo una petición incorrecta, él le pidió a Dios que le quitara la vida. Imagínense, él estaba huyendo porque lo iban a matar y sin embargo le pidió a Dios que le quitara la vida. Ahora, si usted ha leído Elías, en la Biblia solamente hay 2 hombres que no murieron, que fueron llevados en cuerpo y alma, desaparecieron, Dios se los llevó. Elías no murió y él estaba pidiendo a Dios que le quitara la vida. En esos momentos era una petición incorrecta. Elías no sabía. El único que sabe los propósitos nuestros es Dios, porque Él tiene un propósito. Y otro ejemplo distinto al de Elías es, por ejemplo, el de Pablo en Corintios 12, cuando él pidió que le quitara ese aguijón en su carne. Esta petición es distinta porque Pablo estaba pidiendo en medio de su aflicción que le quitara algo que él tenía. Pero ¿qué hizo Dios? Aprovechó el momento, aprovechó la ocasión para enseñarle a Pablo que su poder se perfeccionaba en nuestra debilidad. De manera que hay veces que nosotros pedimos cosas que son legítimas, pero en las cuales Dios nos dice que no. Hay cosas que Dios nos tiene que decir que no. Y hay otras veces que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que debemos pedir en alguna situación en particular. En el versículo 26, mire que Pablo se está incluyendo a sí mismo. Mire lo que dice Pablo en la declaración, dice, porque nosotros no sabemos, ni ustedes saben, ni yo tampoco sé orar como debiera. El gran apóstol Pablo, un hombre que recibió la revelación directa de Cristo, un hombre que escribió la mayoría de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, él experimentó la misma duda que usted y yo experimentamos a veces en esos momentos de dificultad. Así que si usted, hermano, está en esos momentos en el que no sabe qué orar, en el que está entre una encrucijada, que no sabe qué pedir, bienvenido al club, porque eso es lo normal, entre comillas, del cristiano. No eres el único, eso nos pasa a todos los cristianos. Y muchas veces no podemos discernir la voluntad de Dios en una situación específica, por la sencilla razón, hermano, hay cosas en la Biblia muy específicas que son cosas secretas de Dios. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. Aún en esos momentos de aflicción hay cosas que Dios no nos revela a nosotros porque no nos conviene, y lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar la voluntad secreta de Dios. Pero hay decisiones que no son fáciles, son muy difíciles, aunque parecen muy obvias. Yo le pongo un ejemplo a los hermanos cristianos, y tal vez muchos de los que me están viendo han vivido esta misma encrucijada.
Supongamos que usted es médico, o los hermanos que son médicos, que son cristianos, tal vez se ha cuestionado alguna vez en esta pandemia si usted debe prestar el servicio o determinado servicio que está poniendo en riesgo su salud y la de su familia. O tal vez has pensado en dejar de hacerlo para preservar su propia vida y aún la vida de su familia. La pregunta es, ¿qué hacer en esos casos? ¿Arriesgarme por el amor a mi prójimo o protegerme por amor a mi familia o por amor a mi propia vida? Y la pregunta que el cristiano debe hacerse en ese tipo de situaciones en las que no tenemos una dirección clara en las Escrituras, la pregunta debería ser, ¿qué es lo que glorifica más a Cristo en esta situación? ¿Qué es lo que glorifica más a Cristo? Y tenemos un ejemplo en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo estaba en Filipenses, él nos cuenta en Filipenses, cuando él estaba en Roma preso, él sabía que tenía delante de él dos opciones. Era o ser liberado y seguir a cabo su ministerio y seguir predicando, o la posibilidad de ser ejecutado y ser llevado a la presencia de Dios. ¿Qué pedir en una situación como esas? Pablo podía pedir cárcel o liberación, muerte o ministerio. Pero en el verso 22, Pablo consideró esas dos opciones y mire lo que dice en el versículo 22 de Filipenses 1. Voy a parafrasear lo que él dice. Él dice, estoy confundido, yo no sé qué escoger, pero yo sí sé una cosa. Yo quiero que Cristo sea magnificado en mi vida, sea que muera o sea que viva. Así que, hermanos, el principio general de las Escrituras es que debemos escoger lo que glorifica más a Jesús. En esos momentos, cuando estés ahí, es el Espíritu Santo el que nos ayuda y es donde nosotros debemos escoger qué es lo que glorifica más a Jesús. El problema es que no siempre es tan evidente para nosotros qué es lo que glorifica más a Cristo. Y sobre todo cuando tenemos que decidir entre dos cosas que son legítimas para el cristiano. Hay decisiones que aparentemente son muy obvias, pero son difíciles. Yo le pongo un ejemplo, si usted está enfermo, ¿qué debe pedir? ¿Pedirle al Señor que lo sane? ¿O pedirle al Señor que le dé fortaleza para que Él se pueda glorificar en su nombre? Aunque Él decida no sanarme nunca. La pregunta es, ¿qué debes pedir? ¿Qué pediría usted? ¿Sanidad o fortaleza? Porque ya Dios sabe lo que va a hacer. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué pide usted? ¿Escojo mantenerme protegido durante la pandemia o solo por amor a mi propia familia o a mi propia vida? ¿O decido salir y ayudar a otros, predicar la palabra, escuchar la palabra y poner en riesgo mi salud y la de los míos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Pablo dice que muchas veces no sabemos, que el curso de la acción que debemos seguir no es tan claro. Pero hay una cosa, hermanos, Dios es tan bueno que Él no hace lo que tristemente muchas veces nosotros como padres hacemos con nuestros hijos. ¿Qué hacemos con nuestros hijos a veces cuando nos dicen algo o cuando le decimos algo y ellos creen no entender? Pero es que tú no entiendes, ¿cierto? A veces le decimos a nuestros hijos, al niño de 7 años, de 10 años, pero es que no entiendes. Eso es lo que muchas veces le decimos a nuestros hijos cuando perdemos la paciencia, ¿cierto? Pero hermanos, Dios no hace eso. Si nosotros estamos con la incertidumbre, estamos confundidos, pero lo que hace Él es ayudarnos por medio del Espíritu. Ayudarnos por medio de su Espíritu. Ahora, antes de ver cómo es que Él hace eso, yo quiero darte una palabra de aliento y que
la tomé de una predicación de John Piper y él decía en uno de sus sermones, respondiendo a esto, ¿qué hacer? Por un lado, mis hermanos, dice él, es alentador pensar que Dios no espera de nosotros que siempre sepamos cuál es su voluntad en toda situación. Dios no espera de nosotros eso. Y eso realmente es bueno para nosotros, porque tenemos lugar a la incertidumbre. En la vida cristiana eso es alentador. Pero hay otra cosa que también nos alienta y es saber que la obra de Dios a nuestro favor no se limita a lo que nosotros podamos entender. La obra de Dios a nuestro favor no se limita a lo que nosotros podamos entender. Y John Piper dice, Dios no está limitado por la limitación de nuestra mente. Dios no está limitado por la limitación de nuestra mente. Y de hecho Pablo dijo en Efesios 3:20 que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. De lo que pedimos o entendemos. Ahora, Él es suficientemente poderoso como para tomar nuestras débiles oraciones, completarlas y hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. En nuestras limitaciones no limitan a Dios. Recuerden, nuestras limitaciones no limitan a Dios. Pero hay otra cosa que también es muy alentadora y es recordar que cuando estamos en esos tiempos de gran debilidad, de incertidumbre, de confusión, de enfermedad, ahí es donde el Espíritu Santo intercede a nuestro favor y no en nuestra contra. Y eso es lo que nos lleva al tercer punto que quiero tocar en esta mañana. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y volvamos a leer nuevamente todo el versículo 26 y 27 y dice, para que recordemos estos dos puntos más este tercero. El primero es, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Segundo punto, porque no sabemos orar como debiéramos. Entonces Él nos ayuda a orar, nos enseña a orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El versículo 27 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos. ¿Por quién? Por los santos, por los creyentes. ¿Cómo? Conforme, escuche bien esto, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mis gustos, a mis deseos, no, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Pablo dice ahí que este gemido lo experimentamos en nuestro interior. Pero cuando leemos el versículo 26, surge una pregunta. ¿Quién es el que gime? ¿Nosotros o el Espíritu? ¿Quién es el que gime? ¿Nosotros o el Espíritu? Y parece obvia la respuesta, pero déjame yo le explico esto. Y yo creo que si miramos el contexto, llegamos a la conclusión de que somos nosotros los que gemimos movidos por el Espíritu. Escuche bien. Somos nosotros los que gemimos, pero movidos por el Espíritu. Y le voy a explicar. El Espíritu nos mueve a gemir y es similar a lo que Pablo dice anteriormente, unos versículos atrás, sobre el testimonio que el Espíritu le da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el versículo 15 de Romanos 8 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu del que somos hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que claman Abba, Padre? ¿El Espíritu o nosotros? ¿Quiénes son
obviamente somos nosotros los que clamamos Abba Padre en esos momentos de necesidad, según el versículo. Pero la razón por la que podemos clamar así es porque el Espíritu Santo nos mueve a tener la certeza de que somos hijos de Dios y que somos amados por Dios. Este es el testimonio que el Espíritu le da a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Mire que Romanos 5:5 dice que la esperanza del cristiano no avergüenza. ¿Por qué? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, no es el amor que nosotros sentimos por Dios, es el amor que Dios tiene por nosotros y que ha derramado ese sentido de amor en nuestros corazones por medio del Espíritu. Y es esa confianza, hermanos, que el Espíritu produce en nosotros los creyentes. Somos movidos a clamar al Padre en tiempos de necesidad. El Espíritu nos mueve, nosotros clamamos. El Espíritu nos mueve, nosotros clamamos. Ahora, eso es exactamente lo que ocurre en el versículo 26. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a desear que Cristo sea magnificado en nuestras vidas. El Espíritu es el que nos mueve a anhelar de todo corazón que pronto podamos hacer la voluntad de Dios sin tanta lucha y sin tanta duda, sin tanta perplejidad en nosotros. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, anhelamos que llegue ese día en el que no sea tan difícil hacer lo que Dios quiere? Porque no es fácil hacer la voluntad de Dios. No sé cuántos de los que hoy nos ven anhelan, tienen ese mismo anhelo que yo tengo. Ahora, tú no anhelas que llegue ese día, porque eso es obra del Espíritu Santo. Anhelamos que llegue el día en que no tengamos tantos interrogantes sin respuesta en nuestras mentes limitadas, y ese anhelo es el que produce el gemido que Pablo está hablando aquí. Pero escuchen esto, porque a mí esto me parece algo muy impresionante, por así decirlo. Mire, lo que hace el Espíritu es tomar ese gemido que en nosotros se expresa y no en palabras, es tomar el gemido que se expresa y ese mismo que es el mismo que Él produjo en nosotros y lo traduce en una oración para que se haga conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu, un gemido en nosotros, pero es un gemido que no es de hastío, es un gemido de deseo, de cuando decimos, oh, no, ya como que, cierto, tanta cosa, ¿qué hago? Pero no porque estemos cansados y ya no queramos seguir la obra de Dios, sino que decimos, wow, ¿ahora qué hago? Entonces ahí es donde el Espíritu coge y nos traduce ese gemido que no es en palabras y lo traduce y lo sube al Padre en oración, porque como Él conoce la voluntad del Padre, Él lo traduce para que esa voluntad sea cumplida en nosotros, no importa si no es del gusto de nosotros, es la voluntad de Dios. No sé si me entiendan, hermanos, pero esto es maravilloso. Y el versículo 27 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y yo me imagino que tal vez entonces muchos se preguntarán, listo, entonces si Dios Padre ya sabe lo que nos conviene, porque el Espíritu tiene que interceder por nosotros, y de hecho si Dios ya sabe lo que usted y yo necesitamos, entonces ¿por qué oramos? ¿Cierto? Muchos se preguntarán, no, qué fácil. Si el Espíritu es el que intercede por nosotros, si el Espíritu es el que ora al Padre, traduce nuestra oración y la lleva al Padre en la voluntad de Él, entonces la pregunta es, ¿para qué tenemos que orar? Pero yo te diría una cosa, nosotros tenemos que orar
porque debemos orar y punto. ¿Por qué? Bueno, Santiago 4:2 dice que no tenéis lo que deseáis porque no lo pedís. Así que debemos orar porque Dios lo dice. Y yo no tengo que entender lo que Dios me ordena para obedecerlo. Yo simplemente lo obedezco porque Dios es Dios, lo ordena y punto. Ahora, ¿por qué debemos orar? John Piper responde esta pregunta de la siguiente manera. La necesidad de la oración es un recordatorio constante a un despliegue de nuestra dependencia de Dios en todo. Escuche, la necesidad de la oración es un recordatorio constante y un despliegue de nuestra dependencia de Dios en todo, para que Él obtenga la gloria cuando nosotros recibamos la ayuda. Para que Él obtenga la gloria cuando nosotros recibamos la ayuda. Tú y yo necesitamos recordar todo el tiempo lo mucho que dependemos de Dios. Y cuando oramos a Dios y Él viene en nuestro auxilio, ¿qué pasa? Nosotros recibimos la ayuda y Él recibe la gloria. Nosotros recibimos la ayuda y Él recibe la gloria. De hecho, el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú en cambio me honrarás. Dice el Salmo 150. ¿Ves? Así funciona la oración, hermanos. Yo clamo, yo pido, yo recibo y Dios es glorificado. Dios es glorificado. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 14:13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Para qué? Sigue diciendo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La gloria de Dios, hermanos, es el propósito final de toda oración. La gloria de Dios es el propósito final de toda oración. Y lo mismo ocurre cuando el Espíritu Santo nos mueve a gemir. Recuerde que Él es el que produce esa esperanza que aguardamos ansiosamente y que produce gemidos en nuestro corazón. Dice que es el Espíritu Santo que hace eso. Luego convierte ese gemido, lo decíamos ahorita, en oraciones al Padre que siempre son conforme a ¿qué? A su voluntad. Mira que Pablo le estaba pidiendo al Señor, Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le decía el Espíritu Santo al Padre? No se lo quite, ¿cierto? No se lo quite. Así es la dinámica. Esa es nuestra dinámica diaria como cristianos. Yo siento ese cansancio en el alma, gimo. El Espíritu Santo traduce esa oración al Padre y el Padre responde. Así que el Espíritu, o sea, Dios intercediendo delante de Dios, produce una mayor gloria a Dios. Hermanos, ese es el proceso. Dios obtiene la gloria porque Dios el Espíritu es el que produce los gemidos en nosotros. Dios obtiene la gloria porque Dios el Padre es quien escucha y ejecuta lo que el Espíritu pide. Pero Dios también obtiene la gloria porque Dios el Hijo compró para los pecadores todas las bendiciones que recibimos. Hermano, aunque no podamos entender del todo esta misteriosa y extraordinaria conversación entre Dios y el Espíritu intercediendo por nosotros delante del Padre, esa intercesión del Espíritu a nuestro favor es la que nos alienta y nos mueve a la gratitud y nos mueve a la alabanza. Y aunque sea un misterio para nosotros, esa intercesión del Espíritu es siempre a nuestro favor. Por favor, hermanos, valga la redundancia. No tenemos que entenderlo. Lo que tenemos que saber es que el Espíritu Santo, el ayudador, está ahí. Nosotros tenemos el Espíritu Santo intercediendo ante el Padre en nuestro corazón y al Hijo intercediendo en el cielo. Los creyentes tenemos dos intercesores. Son dos que hacen intersección por el creyente. En el versículo 34
dice, del mismo Romanos 8, dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús el que murió, sí, mas aún el que resucitó y que además está a la diestra de Dios, el Espíritu en nuestro corazón, el Hijo a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros en nuestro corazón, con gemidos indecibles, y Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre. Hermanos, Dios no siempre responde nuestras oraciones afirmativamente, porque muchas veces no sabemos orar como conviene, dice el versículo. Padre, quítame este aguijón, decía Pablo, pero el Señor, el Espíritu decía, no se lo quite, ¿cierto? Pero las oraciones del Espíritu a nuestro favor siempre son contestadas con un sí de parte de Dios. Las oraciones del Espíritu a nuestro favor siempre son contestadas con un sí de parte de Dios, porque el Espíritu conoce perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, la conclusión de todo este mensaje es: nunca olvides lo débil que eres. No olvidemos lo débil que somos. Hasta que Cristo vuelva o hasta que nos llame a su presencia, debemos tener claro que somos débiles. Hermano, usted puede llevar 30, 40, 50, 60, toda una vida en la vida cristiana y puede ser una persona espiritualmente madura, pero como sea, reconoce que somos débiles. Nunca olvides que es imposible vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. No lo olvides, en nuestras propias fuerzas jamás podemos llegar a la meta. Dios se encarga de completar la obra que Él comenzó en nosotros por su Espíritu. Mientras tú y yo dependemos de ese mismo Espíritu, mientras que comenzó la obra y la completará. Hermanos, es así como funciona la vida cristiana. Y lo que yo estoy diciendo es que dependencia no significa pasividad. Lo que significa es un esfuerzo consciente de seguir corriendo, de seguir luchando contra el pecado que mora en nosotros, pero sabiendo de antemano que no estamos solos, que tenemos un ayudador y que sin la ayuda de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Tú y yo debemos orar. No te ampares ahora en que esa es la obra intercesora del Espíritu, entonces ya el Espíritu intercede por mí, Jesucristo intercede por mí, entonces yo no necesito orar. No te ampares en esa verdad, hermano. Tú y yo debemos orar, necesitamos orar, tenemos que orar porque la Biblia lo dice, y tú y yo debemos orar para darle muerte al pecado que mora en nosotros. Debemos orar para andar como Cristo anduvo. Tú y yo tenemos que perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Es un deber tuyo y mío como cristianos. Hermanos, el hecho de saber que estamos en la presencia de Dios todo el tiempo es algo que tú debes recordar intencional y conscientemente. Es algo que debes recordar. ¿Para qué? Para perfeccionar la santidad en temor y reverencia a Dios. Incluso tú y yo debemos orar para que otros sigan creciendo a la imagen de Cristo. El punto es que nosotros no podemos hacer ninguna cosa sin la ayuda del Espíritu. Vuelvo y le digo, dependencia no significa pasividad. Pablo en Filipenses dijo: ocúpese de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce ese querer. Hay que orar. Dependencia no es pasividad, al contrario, hay que activarnos, hay que orar. Demos gracias a Dios de que su obra en nosotros
en la iglesia, en el mundo, no depende de que tú y yo podamos entender lo que Dios está haciendo. Hay que darle gracias a Dios, porque Dios al final de la historia habrá llevado a cabo su plan de llenar la tierra del Evangelio para la gloria de su Hijo y para la salvación de miles de pecadores, usando personas débiles como tú y como yo, que dependamos del Espíritu Santo. El Señor hará la obra con usted, conmigo, o sin usted o sin mí. Él la hará. Lo único que nosotros tenemos que aceptar es la ayuda del Espíritu Santo. Y mire lo maravilloso, y termino con esto. Nosotros tenemos esos tesoros del Evangelio en vasos de barro, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4. ¿Y para qué? ¿Para qué la tenemos en esos tesoros, en esos vasos de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. Y Romanos 11 dice, porque de Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué maravilloso! ¿No le parece maravilloso, hermanos, saber que tenemos ese ayudador, que tenemos el Espíritu Santo, esa persona que está ahí para ayudarnos? ¡Qué bueno! ¡Qué precioso que en esta mañana el Señor nos muestra, nos recuerda una vez más que no estamos solos! Hermano, toma esa palabra, atesórala en el corazón. Ora cuando en esos momentos de dificultad no te aflijas. Ve a los pies de Jesús. No hay lugar más alto que estar a los pies de Él, en compañía de esa persona maravillosa que es el Espíritu Santo, el cual intercede por nosotros. Oremos y demos gracias a Dios en esta mañana por su palabra. Padre, gracias. Qué bueno eres, Señor. Oh, cada día, Señor, es maravilloso leer tu santa palabra, Dios, y descubrir cosas maravillosas. Ahí está, tu palabra lo dice, Señor. Tú lo dijiste en el aposento alto, que no nos iba a dejar solos y huérfanos. También nos dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos, porque tú ya venciste al mundo. Y no solo eso, Señor, nos has dejado una ayuda que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Padre, gracias. Te doy gracias en esta mañana, Dios, por darnos el privilegio maravilloso, Dios, de conocerte, de experimentar tu presencia, Señor, de poder caminar contigo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has librado de esos momentos difíciles, oh Rey. Y yo en esta mañana también quiero orar, Señor, a favor de aquellos que hoy están, Señor, pasando situaciones difíciles. Estamos en momentos difíciles, Señor. La tierra está con dolores de parto, Señor, como lo hemos dicho en estos últimos días a través de las enseñanzas por medio de tu palabra, Señor. Pero vemos muchos, tal vez muchos creyentes aún, que no entienden que a pesar de eso, a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, lo único que tú quieres hacer es glorificarte, Señor. Hacer tu santa, preciosa voluntad, pero que no estamos solos. Señor, yo te ruego que des sabiduría, entendimiento a aquellas personas, a aquellos hermanos que hoy se sienten solos, que se sienten sin salida, que tal vez quieren volver atrás, que tal vez hoy están pensando en no seguir en tus caminos, Señor, y dar vuelta atrás. Señor, yo te ruego, te suplico en el poderoso nombre de Jesús, de que les des sabiduría, Señor, que los fortalezcas, que los afirmes de una manera especial, Señor. Bendice la familia de la iglesia, Señor. Oramos también y suplicamos a ti, Señor, que por favor nos permita, Dios,
volver a salir, Señor, y congregarnos, Rey, que tú obres a favor también de tus hijos, de tu iglesia, de la congregación, a nivel mundial, en las partes donde hoy tenemos que predicar tu palabra por estos medios virtuales, porque no nos podemos reunir, Señor. Que todo se haga conforme a tu santa voluntad y para la gloria y la honra de tu santo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los continúe bendiciendo y les dé mucha fortaleza en estos tiempos de dificultad. Muchas bendiciones. Bueno, familia, espero que esta haya sido una gran palabra que conforte también sus vidas. Y bueno, quería recordarles los anuncios para este resto de semana. Recordemos que el miércoles tenemos nuestro culto presencial a las 6 de la tarde. Hay muchos hermanos que hace mucho no vienen a nuestros cultos. Sería bueno que si pueden, prográmense los miércoles a las 6 de la tarde. Están las puertas abiertas. Recordemos, los jueves tenemos oración a las 8 de la mañana, presencial también. Y recordemos los sábados, la clase con los niños a las 3 y a las 5 con los preadolescentes. Y nuevamente, con la ayuda de Dios, el domingo, esperemos qué pasa durante esta semana, pero quisiéramos que fuera presencial para ya el resto de semanas y días que vienen. Pero si no, pues nuevamente nos conectaremos por acá, por nuestra sección online. Bueno, saludar a todos los que se conectan, a todos gracias por ver esta transmisión, gracias por conectarse, por permitir que Dios les hable. Y bueno, hasta una próxima. Recordemos también en las ofrendas de manera voluntaria, en la cuenta de ahorros. Y bueno, no siendo más, un feliz fin de semana, que Dios los continúe bendiciendo y hasta la próxima.